a precio de sangre y de crudo dolor. Hace tanto tiempo que di a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Amén. Que el Señor le bendiga, pueblo del Señor. Vamos a dar un poquito la pantalla para poder darle gracias al Señor. Damos muchas gracias al Señor por un día más de vida, de salud que nuestro Señor nos permite tener. Este día importante se ha declarado el día viernes como compartiendo la palabra. Damos gracias al Señor por los hermanos que ya están conectados vía online. Vamos a seguir con la segunda parte del mensaje de la iglesia de Jesucristo a Pérgamo. Este es el mensaje a Pérgamo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
para que nos pueda bendecir. Desde ya saludamos a nuestros hermanos también que están en distintos lugares del país, desde Iquique hasta Tierra de Canaán, Chiloé. Saludamos a los pastores del ministerio, el pastor Carlos Vera, al pastor Patricio Araya, a nuestro obispo Nelson Arangui, a toda su familia, también sus congregaciones. Un fuerte abrazo en Cristo, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y a todos mis hermanos también, a nuestras hermanas fieles también a los estudios, que el Señor pueda bendecirles grandemente a través de esta palabra, sabiendo que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que la palabra de Dios hace para todo aquello que el Señor la determinó que hacer. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar a Dios para continuar con esta segunda parte del mensaje de la iglesia a Pérgamo. ¿Ya? Oramos al Señor, incline su rostro, oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu infinito amor, por tu misericordia, mi Dios, porque solamente tú nos permites, Dios mío, estar delante de ti, Señor, para poder bendecirte, honrarte, alabarte, Dios mío. En este momento hemos consagrado el día viernes, Señor, como el día del estudio, donde nos sentamos a aprender, donde abrimos el entendimiento, donde abrimos el corazón, el intelecto también, Señor, para que tú nos puedas bendecir con conocimiento y también con unción del Espíritu Santo. Bendícenos, Dios, a cada uno de los hermanos que están conectados. Desde ya tú puedas bendecir, Dios mío, tratar en cada uno de ellos que esta tu palabra pueda fluir, pueda glorificarse su presencia a través de esta palabra. Bendiga, Dios mío, a cada hermano, a cada hermana, Señor, sin excepción de alguno, Señor. Todos seamos bendecidos. Usa mi vida como un conducto, como un canal de bendición, solamente entendiendo que la unción, el poder es tuyo y no mío, mi Cristo amado. Te damos gracias y comenzamos este estudio, Dios mío, bajo tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar lo que es el estudio de hoy día, ¿ya? El estudio que hoy tenemos la segunda parte de la iglesia de Pérgamo, y como simplemente para repasar lo que vimos la semana pasada, vimos referente al Cristo, cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, a la iglesia de Pérgamo, y hablamos acerca de Pérgamo, que hablamos, la iglesia en este caso, la iglesia que está jugando a dos bandos, o la iglesia que tiene un compromiso con Cristo, pero no solamente con Cristo, sino también que con el mundo. En este caso, Jesucristo les dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto, se manifiesta como el Señor que tiene la autoridad para juzgar, la autoridad para poder decir que tiene una espada de dos filos para juzgar. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde estaba el trono de Satanás, y hablamos también, ¿verdad?, obviamente, acerca de las divinidades paganas que habían, acerca del culto a Zeus que se provocaba en Pérgamo. Y también hablamos acerca del dios Esculapio, que es el dios de la medicina, ¿verdad? Hablamos referente a ese tema también que es de importancia. También hablamos acerca de que la iglesia tenía, de Pérgamo en este caso, tenía un atributo muy lindo de que no había soltado el nombre del Señor. Dice que lo había retenido, retener en el concepto que lo había guardado, lo había firmado fuertemente. Dice, no has negado mi fe, ni aún en los días, ¿no es cierto?, de mi testigo fiel Antipas, que fue muerto. O sea, y hablamos también del juicio que el Imperio Romano hizo delante de los cristianos en Pérgamo para hacerlos retroceder en cuanto a su fe, hacerlos retroceder en cuanto a la vocación que habían tomado como cristianos, pero no retrocedieron, sino que se permanecieron firmes, retuvieron el nombre del Señor. Y hablamos acerca de Antipas. ¿Se acuerda el concepto que dijimos que la palabra Antipas significa uno que está en contra de todos o aquel que es contrario? Y en un momento Antipas dice, ¿no es cierto?, podríamos decir una historia por ahí, que antes de él morir le dijeron, si tú niegas a Cristo, Antipas, no vas a ir al martirio. Pero Antipas dijo, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo, ¿verdad? Y
lo que nosotros podemos entender de que en este concepto Jesús da testimonio de él como el testigo fiel, como el hombre que tiene testimonio, como el mártir fiel. Él no está dando testimonio un ángel, un arcángel, sino que está dando testimonio Jesucristo mismo, el Señor, referente al testigo Antipas, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dijo en el versículo 14, que tú, ¿no es cierto?, retienes a los que tienen la doctrina de Balaán, y conversamos acerca de Balaán. Balaán, en la historia del libro de Números del capítulo, me parece, 22 al 25, habla de la historia del profeta Balaán, que este hombre hizo pecar a Israel en cuanto a lo inmoral. Bien, si bien es cierto, Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí le da un consejo al rey moabita, al rey Balac. Le dice: mira, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero sí te doy un consejo, que llévalos para que puedan pecar delante de Baal peor. Sedúcelos de la mejor manera, como puedas seducirlos con las mujeres, ¿no es cierto? Y que el corazón de los hombres se pueda desviar. Así dice la Escritura que Israel pecó en Baal peor. Fornicaron los hijos de Israel con las hijas de los moabitas, y las moabitas lo llevaron a la adoración a Baal peor. Bendito sea su nombre. Y ahora vamos a seguir viendo lo que quedamos hasta la semana pasada. Acá presente vamos a hablar referente a Baal peor. Mensaje a Pérgamo dice: y quedamos a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Dice: doctrinas cerradas permitían al pueblo de Dios comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. O sea, ¿qué sucedía en la iglesia de Pérgamo? Algo similar a lo que se sucedió en el tiempo de Israel en el peregrinaje, ¿no es cierto? Que la enseñanza era: tú puedes servir a Dios, pero aparte de eso también puedes cometer fornicación y puedes también prostituirte con los dioses paganos, las divinidades paganas de aquel tiempo. Es una mezcolanza, es un sincretismo entre lo santo y lo profano. Los que seguían la doctrina de Balaán estaban dentro de la iglesia. ¿Y cuál era el pecado que tenía la iglesia de Pérgamo? Es que ellos, ¿no es cierto?, permitían o retenían a los que tenían esta doctrina. Sabían y lo identificaban. Sabían a cara descubierta quién eran los maestros, ¿no es cierto?, los maestros disidentes, los maestros que confundían al pueblo y llevaban al pueblo al ocaso del pecado, ¿verdad? Dice, una enseñanza tenían que eran: si son predestinados, decían los maestros de los balamitas, no importa cómo vivan, pues de todos modos son salvos. Y usted, no sé si ha escuchado acerca de esta doctrina, salvo siempre salvo, que uno puede hacer lo que quiera y uno puede pecar como quiera, total, estamos predestinados para salvación. Pero hay que tener cuidado. Aquí Jesús nos da también el consejo: retén bien lo que tienes en una de las cartas para que nadie arrebate tu corona. Y si nosotros podemos leer la carta al libro de la carta de los Hebreos, nos habla acerca de las consecuencias funestas de jugar con la gracia de Dios, volver atrás, ¿no es cierto?, y despreciar la sangre de Cristo y el sacrificio del pacto. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con ese aspecto. ¿Ya? Perdón, sigamos. Dice: si son predestinados, no importa cómo viven, pues de todos modos están perdidos. Era una doctrina del libertinaje doctrinal y moral. De esta manera, muchos que eran fieles al Señor pecaban al comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús quiere que su iglesia sea pura y santa. No se le olvide que nosotros somos la iglesia del Señor, que Él mismo compró con su propia sangre. No es una iglesia sincretista, no es una iglesia, ¿no es cierto?, como la religión de este mundo enseña. No, si usted tiene que venir y arreglarse del 1% y haga lo que quiera, viva, vaya a fiesta, fornique, haga lo que quiera. No, la iglesia de Cristo es pura y santa. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Seguimos avanzando. Entonces, mira, recordemos las palabras del apóstol Pablo, que nos habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. Y nos dice las siguientes palabras. Este era un conflicto que había dentro de la iglesia de Corintio, ¿verdad? De aquellos que querían comer de los sacrificados a los ídolos o querían
ofrecer, ¿no es cierto?, ofrenda a los demonios, a los ídolos que son demonios mismos, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ya hace una pregunta el apóstol acá. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esa es la pregunta. Este problema tenía la iglesia de Corinto también. Quería participar de la mesa del Señor, pero también de la mesa de los demonios. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿nosotros podemos provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Para nada. Entonces, la iglesia tiene que ser consagrada, apartada. Mire, uno de los conceptos que me fascina, antes lo estaba leyendo, y tiene mucha relevancia, que nos habla acerca del concepto que a la iglesia, a los cristianos, antes de llamarle cristianos, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, antes se le llamaba a los santos, se les saludaba a los santos. Esa palabra hagios significa literalmente apartados, consagrados, dedicados. Los hagios de Dios son aquellos que Dios mismo ha apartado, ha consagrado, ha dedicado, ¿no es cierto?, a su santidad, a su obra, a su iglesia. Entonces, el sincretismo es algo que a Dios le aborrece. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que el Señor está atento a aquellos que quieren introducir obras totalmente desvirtuadas referente a la santidad de Dios. No podemos nosotros pertenecer al mundo y pertenecer a Cristo. Ser de Cristo o ser del mundo. Tenemos que definirnos. Por eso que Dios desea que su iglesia sea una iglesia única, una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? Avanzamos en la diapositiva. Y también hay otro concepto aquí. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que por ejemplo, este detalle también se le da a la iglesia de de Éfeso. Pero había una diferencia entre la iglesia de Éfeso, que dice, pero tú tienes esto que aborrecen la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, la iglesia de Éfeso estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo y estaban en una línea, estaban centrados, aborrecían la misma obra que el Señor aborrecía, que eran las obras de los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas. Y acá también en el mensaje de Pérgamo nos dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay una diferencia. Aquí nuevamente el Señor vuelve a decir, yo aborrezco esta doctrina, pero la diferencia con los hermanos o la iglesia de Éfeso es que tú los retienes acá. Tú los tienes dentro de la iglesia, los identificas, los conoces, pero no haces nada para sacarlo afuera. Ese es el concepto, que la diferencia entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo. Se menciona la obra de los nicolaitas. ¿Y quién eran los famosos nicolaitas? Los vamos a ver. Al igual como en el mensaje de la iglesia de Éfeso, Dios le dice a la iglesia de Éfeso que aborrece la doctrina de los nicolaitas. En cambio, Pérgamo, como decíamos, le dice que retiene la doctrina de los nicolaitas. La palabra nicolaita proviene del vocablo nicolaísmo. Se compone de dos palabras. Uno, Nico, que significa dominio, guiar, conquistar. Y dos, Laos, que significa pueblo, gente. De aquí que se derivan varias interpretaciones que son sinónimas. Guiar al pueblo puede significar o conquistadores del pueblo o conquistar la gente, dominio sobre el pueblo. Entonces estos hombres con su doctrina herética, con su doctrina que estaba totalmente desvirtuada, que enseñaban ellos,
y desviaban al pueblo, ¿no es cierto?, al pecado mismo, a hacer un sincretismo también. A través de su doctrina querían dominar el pueblo, guiar al pueblo, aunque hay unas conjeturas y nos dicen que por ahí, ¿no es cierto?, un tal seguidor de Nicolás o un Nicolás que tiene la doctrina herética dentro de la iglesia, pero es más poderoso el tema cuando nosotros desglosamos lo que es el significado de Nicolaíta, Nikos y Laos, gobernador del pueblo, conquistador del pueblo o dominador sobre el pueblo, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Mire, recordemos el ejemplo de Diótrefes en 3 de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, ¿se acuerda lo que el apóstol Juan nos decía? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas palabras, no reciba a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, podemos nosotros dar a entender de que el espíritu de los nicolaitas se manifiesta en este hombre llamado Diótrefes, que quería conquistar el pueblo, quería dominar el pueblo, ¿verdad? Mire, cuando nosotros leemos la cultura, el por qué el apóstol Pablo, este es un líder de la iglesia, ¿verdad? Diótrefes. Se componía la iglesia en el primer siglo de los siguientes. Estaban los apóstoles y los profetas, que eran, ¿no es cierto?, personas que eran itinerantes, que tenían que ver con la iglesia general, no local, ¿no es cierto?, que ellos podían estar en la iglesia de Gálatas, de los Efesios, o distintas partes, ¿no es cierto?, de la iglesia donde se habían formado comunidades. A la diferencia de Diótrefes, que también se dice que los ancianos y los pastores estaban fijos en un lugar, fijo, a la diferencia de los apóstoles y de los profetas que eran predicadores o supervisores itinerantes, ¿verdad? Pero lo que es el anciano, lo que es el obispo, el pastor, ellos eran de la iglesia local. Por ejemplo, había un pastor en la iglesia, no sé, de Esmirna, había un pastor en la iglesia de Pérgamo, había un pastor en la iglesia de Galacia, un obispo. En el caso, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo levantó a muchos obispos en los lugares donde se sembró el evangelio y donde se constituyeron iglesias. Se dice que en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo posiblemente se formaron más de 100 iglesias, amén, en distintos lugares. Y vemos que se levantaban líderes que eran locales, pero los apóstoles y los profetas principalmente, ellos andaban por todas las iglesias, ¿verdad? Y se dice que este tipo, llamado Diótrefes, quería gobernar la iglesia, pero era un carnal, no aceptaba, ¿no es cierto?, a los hermanos y sobre todo desconocía la autoridad apostólica que tenía el apóstol Juan. Y dice que cuando nosotros mandamos a hermanos, dice el apóstol Juan, no lo recibe. Y dice que habla acerca parloteando con malas palabras malignas contra nosotros. O sea, el apóstol Juan dice, este es un tipo malvado que a nosotros no nos deja entrar, no nos deja hablar referente a la doctrina de Cristo, lo que nosotros recibimos aparte del Señor, sino que los prohíbe, echa a los hermanos para afuera, expulsa a los hermanos de la iglesia. Este era un tipo de armas tomar, tenía un carácter bien fuerte este hombre. Pero no así también el apóstol Juan da testimonio de Demetrio. Unos versículos más abajo, en la 3ª carta de Juan, da testimonio también de Demetrio, que es un hombre que tiene buen testimonio, es un hijo en la fe, es un hombre, ¿no es cierto?, que todos damos testimonio de él, incluso dicen la verdad al testimonio de ti. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Que posiblemente los nicolaitas tenían esta actitud. Ellos querían conquistar el pueblo con sus enseñanzas paganas, con sus enseñanzas de herejía, heréticas, para decirle a los cristianos lo siguiente. ¿Qué podían decir ellos? Vamos a verlo acá. Posiblemente, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribe a la iglesia de Pérgamo, era una realidad que esta doctrina ya estaba infiltrada y enraizada entre la iglesia de Cristo.
Ya habían cristianos contaminados, personas que estaban encubiertas, contaminando y corrompiendo a la iglesia. Mire, el apóstol Pedro nos habla y nos dice, advirtiendo lo referente a estos tipos, no principalmente de los nicolaitas, pero en esta clase de los herejes caen también los nicolaitas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, mire, escuche bien, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que el Señor odia, no soporta, ¿no es cierto? Dice, las que yo aborrezco, la doctrina de los nicolaitas, y cuando estaba viendo, ¿no es cierto?, textos, cuando habla de aborrecer, las que yo odio, las que me dan así literalmente náuseas, no las soporto. El Señor Jesucristo no soporta la doctrina de herejía de los nicolaitas, y así tampoco en la doctrina de los falsos maestros hoy en día dentro de la iglesia. ¿Cuánto tenemos, ¿no es cierto?, de falsa doctrina? Hombres maestros conforme a su concupiscencia, y la palabra de Dios se cumple con palabras fingidas. Muchos dicen, ¿no es cierto?, acerca de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para sacar un provecho, un beneficio. Es por eso que hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que preocuparnos de estar en un buen lugar. Gracias al Señor damos por este ministerio que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, en los lomos de nuestro obispo Nelson, donde podemos tener un lugar que se nos enseña la verdad, que se nos enseña la palabra. Y tenemos que nosotros siempre luchar por la verdad. Proverbio dice, ¿no es cierto?, compra la verdad y no la vendas. Hay gente que se vende por la verdad. Mire, es más fácil abrir la puerta más ancha, recibir, ¿no es cierto?, miembros como vengan, pueblo como venga, pero no enseñar la doctrina de Cristo. Muchas veces, ¿sabe? Una de las cosas que se introdució dentro de la iglesia, los nicolaitas están dentro de la iglesia. Todos aquellos que quieren sacar el señorío de Cristo. Hablábamos en la clase anterior que el testigo fiel Antipas había muerto por causa del testimonio y quisieron amedrentar a la iglesia de Pérgamo, que cualquiera que reconociera a Jesús como Señor, este iba a ser el destino, iba a ser muerto. Pero déjeme decirle, hoy en día está pasando algo similar, aunque no vemos a nadie quemarse, aunque no vemos a nadie perseguido, sino en alguna iglesia en el oriente, ¿verdad? Hoy en día, ¿sabe? El señorío de Cristo no está. Los nicolaitas tienen el dominio del pueblo, conquistan a los cristianos con falsas enseñanzas. Y es más ver que meterse a internet, meterse, ¿no es cierto?, a YouTube, meterse a Facebook, las predicaciones de ciertos maestros que enseñan herejía abiertamente, hablando acerca de la doctrina de la prosperidad, hablando acerca de la doctrina, no entiendo, ¿no?, de la salvación por gracia que no se pierde, salvo siempre salvo. Hay tantas cosas que de repente han hecho tanto daño a la iglesia de Cristo que Dios mismo dice, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Así que alerta, hermano, tenemos que estar conscientes, sobre todo los líderes, aquellos que predican, aquellos que presiden, aquellos que tienen algún grado de honra en algún departamento, ¿no es cierto?, de nuestro ministerio. Hay que prepararse, hay que estar atentos, porque hay doctrinas, ¿no es cierto?, que se introducen dentro de la iglesia que son muy extremas y que muchas veces nosotros no podemos discernirlas así como simple. Tenemos que estar atentos con el Espíritu Santo para que nos pueda llevar a toda la verdad. Mire, hace mucho tiempo atrás, y lo puedo decir en este estudio, han visto hombres que han estado con nosotros, pero no piensan igual a nosotros. Como dice el apóstol, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hombres que tienen distintas enseñanzas que no corresponden. E incluso que encubiertamente empezaron a arrastrar pueblos. Hay que tener cuidado con esto, con los nicolaitas. Hoy en día está el espíritu de los nicolaitas dentro de la iglesia.
Recordemos siempre que el señorío de Cristo está en la iglesia hoy en día, es a través de su Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es Señor, su señoría está presente. Él señorea sobre la iglesia de Cristo. No podemos nosotros pretender ser señores. Y cuidado con los hermanos que son referentes como Diótrefe, que muchas veces abusan de la autoridad, del poder que tienen. Cuidado con eso, porque el Señor aborrece las obras cuando nosotros actuamos como los nicolaitas, y en el caso de Diótrefe, que es un fiel ejemplo que nos muestra la Escritura hablando el apóstol Juan. Así que cuidado con abusar, con azotar a los hermanos, con echarlos para afuera. Si la autoridad que tiene usted eclesiástica es una autoridad que fue impuesta sobre sus manos, sobre su vida, úselo conforme al temor de Dios, úselo conforme a Cristo usaría, ¿no es cierto?, esa autoridad. No es una autoridad para destruir a nadie, sino que es una autoridad para cuidar de la grey del Señor, para amar la grey del Señor, para pastorear la grey del Señor conforme al corazón que el Señor puso en cada siervo suyo. Amén. Así que el Señor le bendiga, seguimos avanzando. ¿Dónde están los nicolaitas hoy en día? Mire, los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar beneficios y que el rebaño se pierda. O sea, para estos hombres es más importante el dinero, el beneficio personal, los placeres de esta vida, los lujos de este mundo, antes que las armas, antes que las personas. Amén. El mundo está lleno de ellos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué se conoce un maestro, no es cierto, un falso maestro? Por sus frutos. ¿Por qué se conoce por un pastor que ha apostatado? Por sus frutos. ¿Por qué se conoce aquel que ha vendido la verdad de Dios? Por sus frutos. Así que cuidado, hermano, cuando hay hombres buenos para el dinero, aunque sea un gran líder, todo se ama el dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. No podemos amar a Dios y a las riquezas, porque vamos a amar a uno y menospreciar al otro. Así que hay que definirlo. El dinero es bueno ¿para qué? Para vivir, para bendecir la obra, para avanzar en el reino de Dios, para avanzar, pero no amarlo. Así que hay que tener cuidado con eso. Por sus frutos, Jesús dijo, los conoceréis. Advertencia para estos tiempos peligrosos. El problema de la falsa enseñanza, falsas doctrinas y el espíritu de los ministros y maestros nicolaitas fue predicho que iba a aumentar en el fin de los días. Hoy en día estamos plagados. Hay más iglesia falsa, más iglesia pagana que la verdadera iglesia de Cristo. Me gusta una de las palabras que usa Martín Lutero referente a la iglesia invisible, que dentro de la iglesia visible de Cristo está la iglesia invisible. ¿Qué significa? Que nosotros por nómina podemos estar anotados en el libro de registro de cualquier iglesia, de cualquier ministerio, pero solamente el Señor conoce a los que son de Él. El Señor ve a su pueblo y dentro de toda la membresía que está en el libro anotado, Él ve quién es y quién no es. Él es el único que tiene la capacidad y la autoridad, ¿no es cierto?, de poder saber entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Así que me gusta ese dicho que dice Martín Lutero. Dice, el apóstol Pablo advirtió, pero el Espíritu, mire lo que dice Pablo en Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando hablamos que en el postrer de los tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe. Estuvieron en el camino correcto, estuvieron en la verdad, pero en un momento, ya sea por lucro, ya sea por inmoralidad, ya sea porque se enfriaron, se desviaron de la fe. Apostatar es desviarse.
Y mire, hay algo que me llama la atención cuando yo estudié un poquito de apostasía. Hablamos de una apostasía teológica, una apostasía escritural, que alguien dobla la doctrina y metra la palabra por un tema, ¿no es cierto?, lucrativo. Pero existe otro tipo de apostasía, que es una apostasía moral, una apostasía que yo sigo enseñando la verdad, predicando la Biblia, pero mi vida no está conforme a lo que yo enseño, digo y hablo. Esto es una apostasía moral. Así que algunos van a apostatar de la fe, decía el apóstol Pablo, escuchando, poniendo oído, atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que, querido hermano, tenemos que tener cuidado porque dentro de la iglesia hoy en día hay espíritus de engaño y doctrinas de demonios que se predican desde los púlpitos. No sé, hay tantas herejías que se han dicho, hay tantas doctrinas falsas que se han dicho. No sé, cada uno quiere hablar y comentar de doctrina, siendo de que está establecido en la palabra del Señor, ya no podemos tener una mayor interpretación. Uno lo que tiene que entender de que nosotros no podemos ir más allá de lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Como lo dijo el apóstol Pablo, ni aun si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, este sea anatema. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia una cosa diferente de la que ya hemos anunciado, caigo bajo la maldición más estricta en dicho rigor. Así que cuidado, ¿no es cierto?, con escuchar a enseñanzas perturbadoras, enseñanzas que no provienen del Espíritu de Dios, que no vienen de la iluminación del Espíritu en su palabra, sino que vienen directamente del mismo infierno, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bendito sea su nombre. El versículo 16. Por tanto nos dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Veamos, este llamamiento o exhortación incluye dos aspectos. Por una parte se llama la congregación al arrepentimiento y por otra parte se amenaza de modo muy específico a los herejes si no se arrepienten. O sea, ¿con quién trata primero el Señor? Obviamente con su pueblo, sus hijos, su iglesia. Pero también es una fuerte confrontación a los herejes, aquellos que están desvirtuando la iglesia, aquellos que tienen doctrinas de demonios metidos dentro de la iglesia. Primero Dios trata con su pueblo, llama a un arrepentimiento. Pues si no vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire, y hay algo que me gusta de Evis Carballosa que dice, y que quisiera leérselo. El verbo pelearé viene del griego polomeiso, que significa realizar una campaña bélica o una guerra total. Imagínense, pelearé contra ellos. Está hablando así del verbo polomeiso, es realizar una campaña bélica o una guerra total. Dice, cuando habla de Cristo con la espada de su boca, se refiere a la palabra que sentencia, ¿no es cierto?, judicialmente contra todos los maestros herejes o contra todos aquellos que están, ¿no es cierto?, imponiéndose ante la verdad. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que solamente el Señor, el que puede hacer guerra en contra de los herejes, en contra de aquellos que han desvirtuado la verdad de Dios. Bendito sea su nombre. Si los de Pérgamo dicen no hacían caso a las serias palabras de amonestación del Señor Jesucristo, las palabras se transformará en la espada de mi boca para combatirle. Y mire, recordemos, es notorio que Balaam fue matado a espada, según Números capítulo 31, versículo 8. El mismo hombre, ¿no es cierto?, que profirió bendición en el momento que iba a maldecir, Dios cambia sus palabras para bendecir al pueblo de Israel. Este mismo hombre, ¿no es cierto?, que después causa un daño tremendo con la enseñanza destructora referente a la inmoralidad que los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab,
Dice que en el número 31:8 que finalmente Balaam fue matado a espada. Asimismo, el Señor Jesucristo matará a todos aquellos que no se volvieran a la verdad, que no se arrepintieran, a todos aquellos que no hicieran un vuelco en las enseñanzas tan destructoras que están impartiendo dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado, y no solamente con aquellos que la enseñan, sino que con aquellos que hacen la vista gorda en la iglesia. Es decir, no, el hermano está mal. No, hay que pararse firme. Nosotros tenemos que ser defensores de la fe. Nosotros tenemos que ser personas que practiquen la apología. No somos expertos en apología. La palabra apología viene de defensa de la fe, pero tenemos que defender la fe. Dice que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Cuando habla de ardientemente, habla con devoción, con pasión, al extremo de quemar, ¿no es cierto?, las pestañas, la vida, de consumirse por defender la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos que nosotros defender la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Si tenemos un hermano de años y si está errado, este hermano tiene que arrepentirse y volverse nuevamente a la verdad de Dios. Y si incluso nosotros mismos en algún momento nos equivocáramos en algo, tenemos que arrepentirnos y volvernos, porque hay una cosa seria, una cosa tremenda, una cosa que no podemos pasar por alto. El único que hace, ¿no es cierto?, guerra, el único que pelea en contra de aquellos que no quieren volverse a la verdad de Dios, se llama Jesucristo el Señor. Él hará una guerra sangrienta, dice el texto griego, una guerra sangrienta, una guerra bélica total a aquellos que no se quieran volver a la verdad de Dios. ¿Y cuál es el concepto que habla? Con la espada de mi boca. Así el Señor hará una guerra total en aquellos que no quieran arrepentirse de sus falsas doctrinas y enseñanzas. Mire, ¿y cuál es la espada de Cristo? Una pregunta. ¿Cuál es la espada de Cristo? El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es más afilada que ninguna espada de doble filo. Hebreos 4:12, ¿no es cierto? Y que ella penetra el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es una espada que entra, sabe discernir todos los pensamientos, parte el alma, el espíritu. Nada podemos, ¿no es cierto?, nosotros guardar delante de esta palabra que tiene poder para cortar y para también discernir todas las cosas. Y Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17. La espada de Cristo es la palabra de Cristo. Según, ¿no es cierto?, la armadura de Dios. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo habla y dice que tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo? ¿Ya? Y cuando habla de toda la armadura de Dios, está haciendo el apóstol Pablo una comparación con la armadura, ¿no es cierto?, del soldado romano. Habla, ¿no es cierto?, de la presta del evangelio, habla acerca del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, pero en todo, ¿no es cierto?, la armadura del soldado romano habla especialmente que tenemos que tener la espada del Espíritu. Esta espada, esta palabra que derrota al enemigo. Tenemos, ¿no es cierto?, todos los demás elementos para guardar la vida con la armadura de Dios, incluso el escudo de la fe para poder, ¿no es cierto?, apagar los dardos de fuego del maligno. Pero con lo único que nosotros podemos atacar es con la palabra, es con la espada del Espíritu. Jesús venció la tentación y al tentador llamado Satanás en el desierto solamente con la autoridad cortante de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Bendito sea su nombre. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? Escrito está. ¿Cómo vamos a vencer a los maestros heréticos? Escrito está, con la palabra del Espíritu. Así Cristo peleará, ¿no es cierto?, con los maestros de herejías, tanto de la doctrina de Balaam como de los nicolaitas. Mire, esto es lo que hace la palabra de Cristo. En la palabra de Cristo hay convicción de pecado. En ella somos confrontados con la verdad y con nuestro fracaso en obedecerla. En la palabra de Cristo está la invitación de Dios. Convence al hombre de pecado y entonces le invita a volverse al amor de Dios. Tercero, en la palabra de Cristo hay promesa de salvación. Convence al hombre de pecado
le conduce a la cruz y le da la seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué precioso es la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Solamente por esta palabra nosotros podemos ser personas distintas. Nos convence de pecado esta palabra. Nos saca las falsas doctrinas. Esta palabra, que es la espada de su boca, tiene que destruir las enseñanzas heréticas, las enseñanzas contrarias al cristianismo puro, a la palabra de Dios pura. Hoy en día cualquiera quiere introducir una enseñanza que no corresponde, pero gloria al Señor, que hay hombres preparados hasta el día de hoy, que hay hombres que leen, que hay hombres que se motivan a poder, ¿no es cierto?, defender la fe con argumentos sólidos. Bendito sea su nombre. El versículo 17 nos habla y nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando como iglesia, no solo a la iglesia de Pérgamo, sino que a cada iglesia y a cada cristiano que está coqueteando con este mundo y con esta doctrina. Pues el Señor aborrece esto, tanto es así que el Señor dice: pelearé con la espada de mi boca. ¿Sabe quién es el que habla? Es el Espíritu Santo que habla en las iglesias, que no tenemos que coquetear con la mundanalidad. Cuando muchas veces lo que fue santo en el día que los convertimos, lo que teníamos claro que le desagradaba al Señor, en un momento cuando lo enfriamos, dijimos: no es tan malo. Mire, y le voy a darle algunos ejemplos. Es imposible, y yo he escuchado de repente, hermanos, en el tiempo pasado, que escuchar, por ejemplo, música del mundo no era malo. Para mí es malo. Para mí no hay ni una bendición en escuchar música del mundo. Que muchos dicen, no sé, ver películas de terror no es malo. Para mí es malo. Entonces nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos, ¿me entiende?, ser santos en la iglesia y demonios en el trabajo. No podemos ser santos en la iglesia y ser, ¿no es cierto?, demonios en nuestros hogares. Ser personas que, no sé, que practiquen otra cosa que no conforma a la verdad. Así que tenemos que tener cuidado. El Espíritu nos dice claramente que el que tiene oído, oiga. En otras palabras, el que tiene oído, escuche y entienda. A eso se refiere. Así que sigamos adelante. Ya nos queda poquito para terminar. Vamos a ver las promesas. Nos quedan aproximadamente, vamos a ver la hora, nos quedan 12 minutitos para poder terminar. Al que venciere, el primer concepto, le daré a comer del maná escondido. Bendito es su nombre. Dice, la promesa hecha al que venza el pecado incluye 3 símbolos difíciles de interpretar, pero no imposibles, son difíciles porque tienen una gama de interpretaciones, pero vamos a tratar de dar lo más claro según el concepto bíblico a qué se refieren las 3 promesas que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Dice, el primero se refiere que el vencedor comerá del maná escondido. En principio es claro que Juan el apóstol está haciendo una contraposición en cuanto a la comida ofrecida a un ídolo y a la idea de la fe hebreo-cristiana del alimento celestial. Moisés había ordenado en la obediencia al Señor que algo del maná fuese colocado en el arca del testimonio del pacto. Y esto está escrito en Éxodo capítulo 16 del versículo 32 al 34. Este alimento es celestial. Se menciona también en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 9 versículo 4. ¿Ya? A los creyentes de Pérgamo que rehúsan los banquetes de los dioses paganos, Cristo el Señor le dará el maná de su grandioso banquete de vida eterna en el reino de Dios, según Juan capítulo 6, versículo 47 al 58. Mire, lo vamos a leer un poquito, aunque esto obviamente es un discurso de Cristo del evangelista Juan, referente de Jesucristo cuando habla acerca que Jesús es el pan de vida. Mire, y me gustaría leer del 31, si no nos vamos a demorar mucho. Dice, cuando Jesús, ¿no es cierto?, pasa al otro lado de la ribera, le dice, ustedes no me siguieron por las señales, sino que me siguieron, ¿no es cierto?, por lo que comieron, por el pan que se saciaron. En otras palabras,
estaban siguiéndolo a Jesús por la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús le dijo, no trabajen por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Y cuando tienen esta confrontación, Jesús es duro con su palabra. En el versículo 30 le preguntan a Jesús, le dicen, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. ¿No es cierto? Y esto está escrito en el Salmo 78, 24, Éxodo 16, versículo 4 a 15. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigamos. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, murmuraban. No lo podían entender porque tenían el concepto del maná en el desierto, que Dios lo sustentó casi 40 años con pan del cielo. Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? Un pan liviano, un pan blando. Pero la única diferencia es que iba a ser un prototipo del pan de vida eterna de Jesús. Cuando se dice que es el hijo de David que nace en Belén, Belén Efrata, la palabra Belén es casa del pan. Si bien es cierto, significa casa del pan. ¿Y por qué? Tiene un concepto profético que significa el pan de vida eterna que nace en la ciudad del pan para todos los hombres, todos los hambrientos y los sedientos. Bendito sea su nombre. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo hemos descendido? Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, dijo Jesús, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, le dijo Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 51 para terminar de leer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré en mi carne, cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí viene otro conflicto más que se desata referente, que dijeron que cualquiera que no comiera, ¿no es cierto?, a Jesús, la carne de Jesús, que es el pan, y la sangre de Jesús, que es la verdadera bebida, no puede tener vida eterna ni entrar al reposo de Dios. Esto causó un conflicto tremendo en el mundo judío, amén, porque estaban acostumbrados a interpretar el concepto que habían comido el maná, el pan ligero, más los antiguos comieron este pan, pero perecieron en el desierto. Pero todo aquel que coma el pan de vida eterna, el maná que viene del cielo, este tendrá vida eterna, porque este es el verdadero pan que da vida a todos los hombres, a todos aquellos que están a punto de morir, él da verdadera vida. Bendito sea su nombre. Seguimos avanzando entonces. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita. Mire, el segundo refiere que el vencedor se le dará una piedrecita blanca. Se admite que el significado de esta piedrecita es un enigma. Se ha relacionado con varios elementos que los vamos a ver ahora, que se ha conducido a las siguientes sugerencias, solamente sugerencias, pero mire, es interesante y tiene una riqueza igual de esta sugerencia que vamos a hablar aquí. Dice, los jueces votaban para absolver con guijos o piedras pequeñas blancas para condenar con las negras. O sea, cuando había un juicio, habían jueces que tomaban las piedras, una piedra negra, ¿no es cierto?, y una piedra blanca, y según el concepto que saliera negra o blanca, con la blanca, ¿no es cierto?, juzgaban inocencia,
y con la negra obviamente culpabilidad. También, segunda opción de sugerencia, se dice que a los atletas ganadores se les premiaba con una piedrecita blancas con las que se hacían acreedores a comida y otros regalos. En este caso, la piedra blanca equivaldría a un boleto para el banquete celestial y el nombre sería el de Cristo. Bendito sea su nombre. Interesante, ¿verdad? Mire, y la tercera opción, que es muy buena la tercera opción, pido disculpas, se pega un poquito por tema de internet. Y la tercera opción, el segundo se refiere al vencedor que dará una piedrecita blanca, ya esto lo dijimos, ¿verdad? Dice, la tercera sugerencia se ha relacionado con las piedrecitas incrustadas en la parte del altar del pectoral del juicio del sumo sacerdote según Éxodo capítulo 28, versículo 15. Ahora bien, es difícil determinar con exactitud el significado de esta piedra, pero el contexto indica, y esto es lo que es valorable dentro del concepto que dice Jesús, al que venciere le daré una piedrecita blanca, que lo que indica que debería entenderse como un simbolismo que representa el triunfo final o la entrada al cielo del creyente en Jesucristo. O sea, todo aquel que vence va a recibir esta piedrecita, ya sea en el concepto para juicio, que esta piedrecita va a declarar inocencia, pero no inocencia por méritos propios, sino porque nos imputó Cristo la inocencia a través de su muerte y su sacrificio. Segundo, puede ser en la entrada a los vencedores que tienen comida y bebida. Esta es la entrada, ¿no es cierto?, a la vida eterna para estar en las bodas del Cordero y así siempre permanecer con nuestro Señor. Y tercero, habla del triunfo final sobre la vida y la muerte para entrar al cielo, ¿verdad?, en Jesucristo nuestro Señor. La piedrecita blanca, un elemento que nos da la garantía de decir que hemos sido vencedores. Y en último lugar, para ya terminar el estudio de la iglesia de Pérgamo, dice, el tercero dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice, el tercero refiere que al vencedor se le dará un nombre nuevo escrito. Y mire, esto es exquisito. El nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino el que lo recibe, debería ser el nombre de Jesucristo mismo, que ahora está oculto para él, para el mundo, pero que ha de manifestarse posteriormente como el nombre que es por sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2, versículo 9, que, ¿no es cierto?, Dios el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre y se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y también, ¿no es cierto?, el más poderoso de todos los nombres, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. ¿Cuál es el más poderoso de todos los nombres? Es el nombre de Jesucristo. Cuando habla y dice de esta manera, en el capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le daré de la columna, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es el nombre que es por encima de todos los nombres. El 14.1 de Apocalipsis nos dice de esta manera. Vamos a leerlo. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en el pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. O sea, lo más grandioso que nosotros podemos tener es tener el nombre de Dios escrito en nuestra vida. Ya no seremos Juan, Pedro, sino seremos todos de Cristo. No seremos, ¿no es cierto?, propiedad de nadie más, sino que su nombre está escrito en nuestra vida. Es como la estampa y la marca que cada creyente llevaremos. Un nuevo nombre que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Nosotros hemos recibido el nombre del Señor,
Hoy en día somos llamados cristianos solo por su gracia. Hoy en día somos llamados locos, canutos, evangélicos. Hemos recibido un nombre que nadie puede conocer, que nadie puede, ¿no es cierto?, intimar sino nosotros, los que hemos recibido ese precioso nombre. Su nombre es Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre. Es la autoridad máxima que tiembla el cielo, que tiembla la tierra, tiembla el infierno, los demonios. Todas las obras de las tinieblas tienen que temblar ante este poderoso nombre. ¿Sabe? Cuando nombramos el nombre de Jesús, hay algo sobrenatural, hay sanidad, hay poder, hay autoridad. Solamente en este precioso nombre podemos tener libertad verdadera. Así que, querido hermano, este ha sido el estudio de la iglesia de Pérgamo. Damos gracias a Dios, ya llevamos una hora de estudio. Damos gracias a Dios por poder haber estudiado lo que es el concepto de la iglesia de Pérgamo. Que no se nos olvide que es Jesucristo el que tiene la espada aguda de dos filos, que Él es el que juzga los que tienen falsa doctrina y también juzga si hemos retenido una falsa doctrina, pero también nos da la promesa sobrenatural de comer del maná escondido y recibir esta piedrecita blanca para nuestro encuentro con el Señor. Solamente los verdaderos vencedores en Cristo podrán conocer el nombre de la piedrecita blanca, que su nombre es Jesucristo el Todopoderoso, nombre que es por sobre todo nombre. No se lo olvide, nombre sobre todo nombre. Damos gracias a Dios por este estudio, por este momento especial, porque ¿qué sería de nosotros sin su palabra? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos amara de tal manera? Así que damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, por esta palabra. Un saludo a todos mis hermanos que pudieron estar compartiendo esta palabra. La otra semana ya va a estar dando clase nuestro hermano Brian, diácono del Ministerio Cristiano, un encuentro con Jesús y también ministro de la palabra. Así que vamos a dar el paso a que él pueda hablar de la iglesia de Tiatira, ¿ya? Así que damos gracias al Señor por toda su bondad, su fidelidad, por este momento tan lindo que podemos vivir como hijos de Dios, como pueblo suyo. Así que le voy a invitar a orar en estos momentos, darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el bendito y poderoso nombre de Jesús por esta tu palabra, por poder hablar, Señor, de tu grandeza, de la iglesia, Dios mío, de Pérgamo, Señor. La iglesia que quizá, Dios mío, estaba corrompida, la iglesia sincretista, pero también entendemos, Señor, de que hay muchos también, Señor, que hemos retenido tu nombre. Son tiempos difíciles donde tu iglesia está transando la santidad, está transando la palabra, la doctrina, están reteniendo la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Dios mío, pero es menester que en este tiempo podamos nosotros como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor mío, estar alerta, arrepentirnos si nos tenemos que arrepentir, desechar a aquellos que tenemos que desechar, no retener las doctrinas herejes, Señor, sino que podamos tener en tus manos la gracia, la seguridad, Señor, de que te estamos agradando, para poder ser verdaderos vencedores en Cristo, para poder comer del maná escondido, que eres tú. Los padres en el desierto comieron del maná y quedaron postrados, pero Dios mío, aquellos que comen de tu carne verdadera, el pan de vida que descendió del cielo, tendremos vida eterna juntamente contigo, porque tú eres el pan de vida eterna, el que descendió de lo alto, el que da perdurabilidad eterna a aquellos que tienen una experiencia sobrenatural con el pan de vida eterna. Y sobre todas las cosas, esa piedrecita blanca para ser participantes al gran evento de los eventos, al evento sobrenatural de nuestra reunión contigo, Dios mío, en el cielo. Te damos gracias, Señor mío, por este tiempo, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Damos muchas gracias a nuestro Dios.
mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá y se dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá y se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luz de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y siempre. No dará mi resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá ni se dormirá